tiene derecho a muchas... Martínez, ¿cómo están? Ay, 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 qué buena composición hay. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Catrín. Te extraño, Catrín. Qué abandonado, ¿eh? Qué abandonado Pues estás. Ahora sí que alguien tiene que trabajar, porque todo se ve distinto desde Acapulco. La verdad que sí, pero aquí a punto de las contingencias ambientales y viendo el desastre parlamentario, y tú en Acapulco viendo el tenis, pues no parece. Se les invitó, se les no invitó. No es de Dios, pues, lo que cada uno está viviendo, ¿verdad? Es correcto, es correcto. La verdad, desde aquí se ve todo más bonito, aunque, pues ya Zverev ya valió, se fue ayer. Pacheco ya pasó, pero haya sido como haya sido, ganó por default, pero está muy bonito aquí, muchachos, se les extraña. Cuida lo que comen ahí, porque... Estaban pasados los camarones. No, esperemos que no. Está fresco aquí, todo fresco y bien. No sé, yo creo que vinieron y pues, se fueron. Ya nos contarás cómo va Acapulco. Sí, ya les contaré, ahí va, va bien. Va bien, la verdad, yo creo que va a tardar un rato, pero va bien. Pero cuéntenme ustedes, ¿cómo estás, Gil? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias, saludos a todos. Bueno, yo creo que una primera reflexión sobre el recuento que acabas de hacer en torno a la sesión del Senado. Parece que el monopolio de desquiciar las sesiones parlamentarias es de Morena y de Fernández Noroña. Él mismo reconoce que se ponía unos megáfonos y unos micrófonos en las sesiones en las que a mí me tocó debatir con él, y justamente pues lo primero que no hacía era respetar a la presidencia ni a los compañeros de otros partidos. Todavía no existía Morena, por cierto, pero y ahora se siente muy ofendido cuando en una sesión, en actos de protesta, pues la oposición está parlamentando incluso fuera de las formas habituales. Él mismo hace un recuento: oigan, yo hacía eso, pero ahora ya no lo hagan porque ya soy yo el que está del otro lado de la barra, ya no es cantinero, ya no es borracho, sino cantinero, ¿no? Creo que es parte de la vida parlamentaria lo que vemos. A mí no me asusta. Creo que los tonos de la oposición tienen que ser así, llamar la atención para que justamente volteemos a ver lo que sucede ahí. Y creo que lo importante, Adela, es lo que discutió el Congreso, lo que está discutiendo el Congreso, no solo la reforma del nepotismo, que todo parece indicar que Moreno no le va a hacer caso a la presidenta sobre a partir de cuándo va a iniciar la prohibición, sino también las reformas secundarias en materia energética, y una reforma, a mi juicio, peligrosísima, que es la de la famosa reafirmación de la soberanía. Me parece que ahí están los debates de fondo, Adela. Germán. No, Adela, yo estoy absolutamente... Yo quiero entrarle al fondo del asunto y decir con toda claridad y contundencia que la soberanía no está en las leyes ni en las palabras de ningún gobernante. La soberanía está en que podamos ir a un hospital público y nos curen el dolor y que haya medicinas. Ese es un país soberano. Un país soberano es el país en el que va un niño a la escuela y un maestro capaz, evaluado, con gises, con computadoras, lo arranca de la ignorancia. Un país soberano es en el que hay paz social en sus calles. Es un quemadero de coches y de tráfico en Michoacán ahorita, ayer, antier, esta semana. Y pues no es muy soberano Tamaulipas, Zacatecas. Un país soberano es el que tiene plena vida sus habitantes. Un país soberano es en el que se honra, yo quiero destacar eso, Adela, en el que se honra a sus militares caídos. Y el Universal el lunes publicó que 10 soldados murieron en el fallido intento de atrapar a Ovidio y que luego lo soltó el propio presidente López Obrador. Y murieron 10, no sabíamos, la opinión pública no sabía que habían muerto 10 soldados. ¿Dónde está para ellos el sepulcro de honor? ¿Dónde están las guirnaldas de oliva? ¿Dónde está para ellos el himno nacional que la presidenta nos pide que cantemos cada vez que se amenaza la soberanía? Yo pregunto, ¿dónde está el sepulcro de esos 10 militares
mexicanos que cuidan nuestra soberanía, porque aquí hay en Virginia, la calle Virginia Fábregas, en la colonia San Rafael, a un lado del circuito, el cementerio norteamericano de 750 soldados, así lo dice una placa, perfectamente cuidado, jardines correctos, perfectamente, territorio de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, en la Ciudad de México, donde están los soldados norteamericanos que vinieron a invadirnos a México. Esas tumbas deben ser, estoy casi seguro, y les debe dar vergüenza al ejército mexicano actual y a la comandanta suprema, y reclamo, ¿dónde están los muertos de Ovidio Salazar, que fueron a capturarlo? Lo capturaron y luego el presidente López Obrador lo soltó. ¿Dónde están esas tumbas? Entonces, que no me vengan a mí con rollos de soberanía si no cuidan ni los sepulcros de los soldados, mucho menos los hospitales públicos, ni las escuelas públicas, ni la calle pública. A ver, Gil. No, yo creo, tiene razón Germán, yo creo que esa reforma no es otra cosa más que una reafirmación patriotera, ¿no? En un contexto en el que pues nadie puede dudar de que México el país está siendo presionado por los Estados Unidos, no solamente para cambiar la política de seguridad, sino también para contener a los criminales con los que al parecer tienen negocios o relación. Hablaba Germán de que la soberanía es una condición, sí, es una condición de ejercicio del poder en un determinado territorio. No puede ser México un país soberano si aguantamos 2 días sin suministro de gas de los Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos el día de mañana decide, a pesar de las reformas patrioteras sobre la CFE y sobre Pemex, si mañana Estados Unidos decide presionarnos ya no con aranceles, sino con el suministro de gas, pues en 2 días estamos colapsados como país, donde no funcionan los semáforos, donde no funcionan los hospitales, donde no funcionan las escuelas, donde no funciona el ejército, en fin. Yo creo que esa reforma es una mascarada, una cortina de humo para ocultar lo que en realidad está pasando. ¿Y qué está pasando, Adela? Hay entendimientos, a mí me parece que bueno, hay entendimientos con el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos ha cambiado su política de defensa, ya no es un tema de la DEA, ya no es un tema de control de mercados ilícitos, ya no es solamente un problema de contención del crimen organizado en términos de trasiego de drogas y ahora de migración. Lo que estamos viendo es que Estados Unidos está redefiniendo su relación con México desde la perspectiva de la defensa, es decir, de la soberanía, de la seguridad nacional. Desde hace por lo menos 30 años, Estados Unidos tiene una concepción amplia sobre la seguridad nacional. No solamente es la integridad de su territorio o de sus instituciones, sino fundamentalmente su política exterior y sus intereses económicos. Así lo define desde 1976 una serie de leyes de poderes de guerra que autorizan al presidente, entre otras cosas, declarar a ciertas organizaciones como terroristas. Lo que sucedió, Adela, en enero y después en las últimas semanas, en términos de la designación de ciertos cárteles, nos pone una circunstancia totalmente distinta a lo que hemos vivido en México en los últimos 30 años. Nunca se había planteado el combate al crimen organizado desde Estados Unidos, desde la visión del terrorismo. Déjame plantear una cosa. Desde 2001, por ejemplo, ETA, el terrorismo secesionista vasco, esa organización está considerada en la lista de terroristas internacionales desde 2001. Pero las contenciones que tiene Estados Unidos con respecto a ETA eran fundamentalmente de acceso a su sistema financiero. ¿Por qué? Porque España, el Reino de España, tiene la fortaleza institucional para poder contener por sí mismo ese fenómeno. Ya tan es así que prácticamente ya no existe. No es lo mismo la manera en la que se comporta ETA que la manera en la que se comporta el cártel de Sinaloa o el cártel del Golfo o la familia michoacana. Entonces, el utilizar los instrumentos de seguridad nacional antiterroristas nos va a implicar que México tenga que cambiar la forma en la que comprende el crimen organizado. Eso es lo que está pasando en la realidad. Eso es lo que nos están imponiendo desde Estados Unidos, y eso es justamente, creo, Germán, que es lo que está tratando de esconder el gobierno Morena con estas reformas que no tienen ningún sentido
práctico más que ponerle a la Constitución más palabritas que nadie va a cumplir, que no se van a oír y que retumbarán como frases huecas, porque en la práctica la soberanía, como dice Germán, está entregada a los males de México. O sea, completamente ociosa la reforma, digamos. Yo no creo, no tiene ningún sentido práctico, insisto, es decir, supuestamente la Constitución es la base jurídica de la soberanía, claro. Constituye o modifican la Constitución para que digan lo que la Constitución ya en términos de su vigencia implica, claro, ¿no? O sea, claro, tenemos Constitución, pues somos soberanos, nosotros reformamos la Constitución para decir que somos soberanos, me parece un absurdo. Y solamente yo ahí creo que el único elemento que vale la pena destacar como utilidad práctica de esa reforma es que incluyen los delitos ciertos delitos, sobre todo delitos atribuidos a agentes norteamericanos, los incluyen como delitos graves de prisión preventiva. Para mí es un mensaje digamos, a la actividad diplomática y de inteligencia de los Estados Unidos. No se metan más allá de lo que acordemos, porque entonces me voy a enojar mucho y voy a utilizar mis mecanismos de persecución penal para que no anden hablando con la oposición sobre cuestiones político-electorales. Así lo dice, dice claramente que si el personal de otros países, personal extranjero o extranjeros, están intentando, cito textual, golpes de Estado de naturaleza electoral, entonces el gobierno puede perseguirlos con delitos de prisión preventiva oficiosa. Me parece que es un mensaje para decir, podemos acordar lo que tú quieras, Estados Unidos, pero si te sales de nuestro entendimiento tácito o expreso, entonces me voy a enojar mucho y te voy a aventar a la fiscalía. Yo creo que eso es lo que están diciendo, no más, Adela. Germán, ¿quieres añadir algo a esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gil, que es ociosa esa reforma. Yo la calificaría de ridícula. Es poner palabras y rollos de discursos en la Constitución, agregarle más rollos a la Constitución y a nuestras leyes, porque no se cumplen. Y lo voy a decir con toda claridad. El artículo 74 de la Ley de Seguridad Nacional, que modificó Morena y aprobó Morena, y se subieron y se hincharon el pecho de discursos llenos de nacionalismo, de soberanía, de patriotismo, se envolvieron en la bandera, puro bla, bla, bla. Pero mira, Adela, lo que te voy a decir, artículo 74, Ley de Seguridad Nacional, establece que si se secuestra a un mexicano y se le extrae del territorio nacional a otro país sin autorización de México, exactamente el supuesto del Mayo, sí, exactamente estoy hablando de eso, debemos romper los acuerdos de cooperación con ese país. Lo dice claramente la ley. Debemos romper los acuerdos y se acabó. Pues aquí están, son sus palabras, no las puso Peña, no las puso Calderón, no las puso Fox, no las puso nadie, las pusieron ellos. Y se hincharon el pecho de decir que en otros gobiernos no se cuidaba la soberanía y pidieron un aplauso pidieron en el Senado. Yo estaba ahí, pidieron un aplauso en el Senado, porque ahora se iba a regular a los agentes extranjeros y no podían en territorio nacional secuestrar a ninguna persona. Pues a ver, quiero ver que cumplan sus palabras. No les des ideas. Pero no, segunda cosa que quiero decir. Después aprobamos modificaciones a la ley de amnistía para que el presidente de la República, la presidenta en este caso, tuviera superpoderes para amnistiar, que en realidad es indultar, que esto es perdonar todo tipo de delitos con una manga ancha enorme, y hablaron de soberanía. También a propuesta del senador Monreal, lo recuerdo perfectamente, subirse a la tribuna, y yo pregunto, en el otro caso afirmo que hay fundamento legal para romper los acuerdos de cooperación por su nacionalismo de pacotilla, de cartón, que no es cierto. Y aquí pregunto, amnistía, perdón, indulto, quieren traer al Mayo, porque todo esto empezó por traer al Mayo, quieren traer al Mayo, le piden explicaciones. Ya el fiscal dijo claramente que ha pedido 4 veces la extradición del Mayo. ¿Quieren traer al Mayo para perdonarlo con las facultades que tienen? Pregunto eso.
Por mí, que se pudra en una cárcel el Mayo. Lo que no quiero es que se pudra los aguacates y los limones en Michoacán porque se rompió la relación comercial por defender a un narcotraficante, Adela. Ya, más claro no lo puedo decir. Gil, ¿cuál es tu opinión sobre esto del Mayo? De lo que ha pasado con el Mayo. Mira, yo creo que ahí hay un problema de narrativas importante, Adela. Mira, el gobierno ha dicho que solicitó, tan pronto conoció de la extracción o de la sujeción a la jurisdicción de Estados Unidos de manera material, porque apareció supuestamente el Mayo en Estados Unidos, pidió la extradición. Eso implica reconocer que la detención en Estados Unidos fue legal. Los abogados, si no, no pides la extradición, ¿verdad? Los abogados dicen, no estamos pidiendo la extradición, no estamos pidiendo que México pida la extradición, estamos pidiendo que México pida la repatriación, es decir, que califique como ilegal la detención, haya sido como haya sido. Entonces, esto es un tema de mensajes relevante, Adela, porque los abogados que hoy ya salieron, que por cierto parece que están muy metidos con Morena, algunos incluso con militancia partidaria y con muchas fotos, con medio mundo de Morena, los abogados están diciendo básicamente que el Mayo les manda a decir que tienen que apretar la pierna. Y como dice Germán, al grado, también yo pregunto, de romper la relación diplomática con Estados Unidos o levantarse de la mesa con Estados Unidos a cambio de que les entreguen al Mayo porque la forma en la que los trajeron fue ilegal. Yo creo que ahí está la bronca de los cruces de narrativa, donde no está claro la posición del gobierno, porque parece que la presidenta, más no parece, la presidenta dijo en una mañanera que tenía derechos el Mayo, y mientras México, el gobierno de la República, se anda preocupando por los derechos consulares del Mayo, en Estados Unidos nos impone un régimen, insisto, de excepción. Los instrumentos antiterroristas que se utilizaban para los países islámicos, para los conflictos en Medio Oriente, que se utilizó para combatir, por ejemplo, la guerrilla secesionista de Irlanda del Norte o la guerrilla de Sendero Luminoso o otras expresiones en Latinoamérica. Mientras el gobierno de la República se anda preocupando por contestarle al Mayo o a los abogados con respecto a la situación legal en México y en Estados Unidos, México está en una situación bien compleja. Déjame poner un ejemplo muy rápido. A ver. El día de mañana, una empresa paga derecho de piso, un aguacatero de Michoacán, le paga una extorsión a la familia michoacana que ya está enlistada como organización terrorista. Eso se entiende bajo las leyes americanas como un apoyo material indirecto, es decir, como un suministro o financiamiento a una organización terrorista, a un enemigo del mundo. Entonces, ese aguacatero, el día de mañana, puede ser llevado a una corte en Estados Unidos, se le puede cancelar la visa o incluso se le puede limitar el acceso de sus aguacates a Estados Unidos o incluso evitar que le paguen la mercancía. Es decir, no estamos concibiendo el tamaño de la bronca, que 8 organizaciones criminales que operan en todo el país y que están diversificadas en cuanto a sus actuaciones y actividades, no solamente se dedican al fentanilo o a la migración ilegal, se dedican a la extracción de rentas lícitas, es decir, a extorsión, derecho de piso y otras actividades delincuenciales, robo de vehículos, robo de transporte de carga. El tema de fondo es que el día de mañana puede Estados Unidos enfocar su política de seguridad a las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales y puede paralizar el comercio de México. Con el ejemplo que te acabo de decir, si un aguacatero le paga derecho de piso a la familia michoacana, ya es responsable penalmente frente a la ley de Estados Unidos por haber financiado el terrorismo internacional. En ese tamaño de bronca estamos, mientras el gobierno de la República anda pasando reformas patrioteras y discutiendo el régimen consular del Mayo Zambada. Pues sí, estamos en medio de un lío, ¿eh? Por supuesto que sí, Adela. Ya el viejo concepto de soberanía debemos de superarlo. Lo estudiamos y lo estudian en las facultades de ciencias políticas, estudian a Bodino, estudian a Hobbes,
aquí estudian a Rousseau. Ese concepto de vieja soberanía nacional que suplanta al rey no es la soberanía la del presidente o la de sus leyes. La soberanía, yo vuelvo a insistir, es las condiciones de vida. Y hoy la soberanía, ¿dónde reside? Quiero decirlo con toda claridad. En la educación, en el conocimiento, De los últimos 43 años, los presidentes que nos han gobernado, 5 han ido a estudiar en los últimos medio siglo, 5 han ido a estudiar sus posgrados a Estados Unidos. Miguel de la Madrid y Carlos Salinas a Harvard y Felipe Calderón. Ernesto Zedillo a Yale y Claudia Sheinbaum a Berkeley, en California. Ningún presidente en el medio siglo de los Estados Unidos ha venido a México a estudiar. Pero si a lo mejor eso es de presidentes, digo algo de la gente. ¿A dónde fuimos soberanamente a pedir las vacunas? ¿A dónde fue Ebrard a pedir las vacunas? ¿Quién tiene el conocimiento para desarrollar esas vacunas? La soberanía está en una sociedad del conocimiento. ¿Cuánto le pagan a los maestros aquí y cuánto le pagan a los maestros en Estados Unidos o en Canadá? Ahí está la soberanía. En las universidades públicas que hoy por hoy están endeudadas, que entretienen a nuestros adolescentes para que luego el mercado voraz los devore. Ese es el punto. Yo quiero decirlo así, contundentemente, así. Estamos, por supuesto, metidos en un problemón porque nos hemos creído los rollos patrioteros, políticos, en lo que todos los políticos hemos caído, de que la soberanía reside en cantar el himno nacional, en envolvernos en la bandera y aventarnos al vacío. No, la soberanía no reside en eso, la soberanía reside en Juan Escutia libre, con vida, no en que nos envolvamos en la bandera y nos aventemos al precipicio de Morena. Pero a Morena le encanta el victimismo, el atajo del victimismo, el atajo del cobarde, el atajo del mediocre, el atajo del ¿dónde está la vacuna patria? Le pregunto a Morena, ¿dónde está la vacuna patria? Hay más soberanía en Pfizer, que la tiene y que fuimos y se la pedimos, que en la vacuna patria. ¿Dónde está la vacuna patria? Eso nos haría soberanos. Híjoles. No, y Pues sí. déjame hacer un apunte sobre esto de la soberanía. En un mundo tan globalizado se vuelve muy dúctil. Soberanía es poder. Y poder para transformar la realidad en una comunidad política que se basa en un territorio, ¿no? Pero hoy el poder se comparte en flujos de comercio, el poder se comparte en generación de conocimiento, como dice Germán, el poder se comparte en términos de que ningún riesgo se puede atomizar en un país. Hay riesgos que son globales y que tenemos que enfrentarlos entre todos, como por ejemplo el cambio climático, o las tensiones en Medio Oriente, o la guerra entre Rusia y Ucrania, o bien la competencia por la hegemonía entre China y Estados Unidos. En fin, son realidades dúctiles de poder, esto que se dice, que se denomina soberanía. Yo creo que está superado y vieja esa discusión. A mí lo que me preocupa, y déjame regresar, Adela, rápido a esto de lo que está pasando de noche, el tema de el uso de la política antiterrorista en contra de México. Mira, hay 3 momentos en la historia en la que Estados Unidos cambió su aproximación a los cárteles mexicanos y cambió nuestra realidad de manera abrupta. La primera vez fue cuando Nixon declaró la guerra contra las drogas y nos impuso un régimen en el cual tuvimos que utilizar los instrumentos de seguridad nacional, el ejército mexicano, para erradicar los cultivos de marihuana en aquel momento. Y fue un cambio importante que hasta la fecha no podemos superar. Desde entonces se prohibió la planta, la marihuana. Ya el mundo dejó la marihuana por la paz y nosotros seguimos allá ordenando a nuestros militares que estén quemando plantíos en Guerrero. Segundo momento, cuando se
cierra la ruta del Golfo, la ruta marítima de trasiego de cocaína de Colombia a Estados Unidos. Cuando eso sucede, cuando Estados Unidos cierra ese canal marítimo, México se mueve el país de tránsito. Y cuando se convirtió el país de tránsito, nos convertimos en un país de plazas, de cárteles que disputan las plazas, que disputan las rutas, y nos convertimos en un país de consumo. El tercer momento de un cambio de políticas de seguridad en Estados Unidos fue cuando después del 11 de septiembre de 2001 se sellaron la frontera, se quedó mercancía en México, se empezaron a pelear los cárteles porque era mucho más complicado pasar la mercancía, más riesgo pasa a realizar actividades ilícitas transfronterizas, y nos cambió la vida, y aquí se generó violencia y se generó una situación complejísima en términos de disputa territorial entre cárteles. Y este es el cuarto momento en el que Estados Unidos dice, ya no es un tema de la DEA, ya no es un tema de contención de mercados ilícitos, es un tema de guerra. Por eso hay militares norteamericanos desplegados en la frontera. Es decir, la sábana que Estados Unidos utiliza para defender su soberanía, imponer poder, ya no está en Medio Oriente o ya no está en las bases de la OTAN, están en la frontera con Tamaulipas, Adela. Y eso es lo que creo que no hemos digerido. Si alguien piensa que esto de enlistar a las organizaciones terroristas va a utilizar que venga un dron artillado ahí a los Altos de Jalisco y acaben con el Mencho, es una simplificación absurda. Lo que va a pasar es justamente lo que dice Germán. Todo el entorno de negocios que vive fundamentalmente de la relación con Estados Unidos va a entrar bajo la sospecha de complicidad, apoyo, asistencia a una organización ya no criminal, sino terrorista. Entonces, nos va a salir, para decirlo pronto, carísimo en términos de crecimiento y desarrollo para el 80% de la planta productiva en nuestro país que vive de los bienes y servicios que coloca en Estados Unidos. Entonces, insisto, mientras ahí andan con las campanitas independentistas y que la soberanía y tal, porque estamos en este brete, Adela, porque la primera decisión, y es el contexto de la reforma que recuerda Germán, el presidente López Obrador se levantó de todas las mesas de cooperación e intercambio de información con Estados Unidos. Aquí había representantes de las agencias norteamericanas. Nos levantamos del Comando Norte. Sí. Porque México, el presidente López Obrador decía, no, aquí no entra nadie, aquí no entran los supervisores de agricultura del aguacate en Michoacán, para facilitar el comercio. Eso es que en lugar de estar en la frontera deteniendo la cola de los camiones, se vienen a Michoacán para certificar que el aguacate salga con la calidad desde el lugar en el que se produce, o los que cuidaban, por ejemplo, que el gusano barredor no contaminara el ganado. Esos supervisores del comercio, de la ganadería y de la agricultura fueron expulsados por López Obrador porque ni en ese nivel quería cooperar. Ahora, como nos levantó de esa relación cotidiana de entender la seguridad hemisférica como una responsabilidad compartida, y la frase es de los americanos, como no lo entendió eso en el contexto del TEMEC, hoy estamos siendo vistos como una nación de cárteles terroristas, Adela. Es decir, este tratamiento solo lo ha tenido Libia, Siria, Afganistán, Irak y ahora México. ¿Y por qué lo ha tenido, Adela? Aquí vamos al siguiente tema. Ha tenido porque hay una connivencia de autoridades. No está en la frontera de Tamaulipas, está adentro del gobierno de Tamaulipas en este momento. Y lo dice hasta los de Morena. Pregúntenle a Antolini, ya no se aguanta a los de Tamaulipas, en Coahuila. Los propios de Morena. Y yo te he dicho aquí, cantada vale doble, Adela, varias veces, que las pugnas internas están debilitando a ese movimiento. Las pugnas internas ya están cartelizadas en Morena. Y pregúntenle si no a Adán Augusto y al hermano de López Obrador, que se traen de la greña, como se traen de la greña un cártel contra otro, porque los intereses son estos intereses mafiosos, estos intereses que Lili Telles
denunció correctamente en el Senado el día de ayer. Pues sí es eso el punto. Entonces, hoy estamos en la mira, como bien dice Gil, en una mira que nos pone en el mundo, en el mundo global, como cárteles terroristas, porque están imbrincada, sospecho, porque está imbrincada el quehacer político morenista con el quehacer criminal. Así lo sospecho, y así lo evidencian ellos mismos. No, lo dice Germán, la orden ejecutiva de Trump. Lo dice. Claro. Convergencia con otras entidades terroristas, convergencia con gobiernos extranjeros antagónicos e infiltración en gobiernos extranjeros donde tienen operaciones de origen. No es especulación, lo dice la firma de Trump. Y ahí, pues, ahí está claramente establecido eso. Y por eso hoy esa medicina de la soberanía es la misma medicina del nepotismo. Sí, pasemos a ese otro tema, ¿no? Pues es lo mismo. Es como querer acabar con esas connivencias, complicidades, arrumacos de la política con el crimen, poniendo las reformas del nepotismo, que además, Adela, me vas a dar la razón, les dije que estaban peleados los del Verde ahí con él, y el Verde, Adán Augusto y el Senado le pusieron el pie en el cuello a la señora presidenta, sí. Y le quitaron la fecha del 27 y hasta el 30 para que entren los mismos, algunos cercanos a estos grupos de connivencia que ha dicho bien Gil, algunos cercanos a los criminales, cercanos, por lo menos mediáticamente. Ahora, ¿qué va a hacer la presidenta? ¿Qué opinan que vaya a hacer la presidenta? La presidenta debe gobernar por lo menos su partido. Ya no. Tiene que reafirmar su soberanía frente al partido, ¿no? Oye, es un amago terrible. Aquí no manda, señora. ¡Terrible! Aquí no manda. ¿Cuándo habíamos visto la gran eso? paradoja, esta presidenta ultrapoderosa en términos de mayorías, en términos de aritméticas, en términos de percepción pública, no manda ni en su casa. Y además el desafío es explícito. Le dicen, pues al 30, mano, si quieres, ¿eh? Y yo creo que si termina prosperando el transitorio del 30, significa que la presidenta ha perdido el control de la coalición gobernante. Y eso creo que cambia diametralmente las cosas. Como decía Germán, se están peleando entre ellos. Pero por la ¿cuándo habíamos convivencia visto política. esto? Esto no pasaba en la administración pasada, ¿eh? Nunca con Morena, pero a ver, en los presidentes democráticos, sí, pero en la bajo el pluralismo administración demócratas. pasada. No, pues a quién se le ocurrió levantarle una ceja a López Obrador, ¿no? Pero pues en el régimen pluralista y de demócratas, pues los grupos, incluso el partido en el gobierno, pues discutía contra su presidente. Pero esto no lo habíamos visto en Morena, ¿no? No lo habíamos visto en este régimen unipersonal de concentración de poder, no lo habíamos visto. Y creo que va a definir para adelante muchas cosas, específicamente si la presidenta manda sobre Morena, ¿no? Porque parece que no. Pues yo estoy con la presidenta como diputado. Pues sí. A favor, y ya a partir de ya. Pero quiero decir algo muy puntual de esto. ¿A partir de ya? Sí, a partir de ya, muy puntual de esto del nepotismo. Es un tema electoral acotado, absolutamente vacío. El nepotismo se da en la administración pública donde hay más de 5,000 cargos. El nepotismo se da cuando un secretario pone a sus hermanos, a sus parientes. Entre los batres. Exactamente, la función pública. O sea, todo el mundo habla de Monreal, pobre Monreal. Todo el mundo habla de Salgado Macedonio, ahí donde estás tú, Adela. Todo el mundo habla de Batres, y los alcaldes, y hay una infinidad de nombres en otros lugares que no van a elecciones, en designaciones de a dedo, designaciones nepóticas, y que son un privilegio. Y que no pasan por la decisión del pueblo, ¿no? Así es. Porque no por decisión del pueblo, ni del Senado, ni de nadie, claro. en algunos casos. Entonces yo no entiendo, y yo creo que debemos en ese sentido, apoyar a la presidenta,
ayudarla a gobernar, aunque sea su partido. Yo al 100 suscribo lo de Gil. Soberanía, pues soberanía sobre Morena. ¿Qué le hubieran hecho? Ya me imagino que López Obrador se hubiera dejado hacer esto. No, se veía descompuesta la presidenta ayer por el tema, ¿no? Y déjeme decir algo con toda seriedad, ¿eh? Con una mujer se atacan los de Morena. Es violencia a una mujer. Porque con el presidente le respetaban el machismo de López Obrador. Y la gran pregunta ahí a la coalición gobernante es cómo van a definir su relación. Porque yo no solamente veo esa tensión por la de la reforma al nepotismo. Yo no había visto, por ejemplo, un debate sobre quién iba a ser el representante del poder legislativo en el INE. Y ayer, por lo que advertí, hubo ahí un tema dentro de Morena. Se están canibalizando hasta esas posiciones, hombre, ¿no? Ahí están las tensiones evidentes por las tómbolas en las magistraturas, en los jueces y magistrados. Creo que ahí está el tema de fondo. ¿Por qué están arrebatándose internamente el poder? Porque el poder no está localizado ya en la presidencia. No está localizado en la figura de López Obrador. La presidenta anda buscando deshacerse de Rocha y el hijo de López Obrador le va y le saca su credencial de afiliación a Morena, hombre. Ya no sabe qué hacer. Ahí en Sinaloa manda a Omar García Harfuch a que detenga medio mundo. Pero el mensaje de nosotros estamos con Rocha lo manda Morena a través de la mayor expresión nepotista de Morena, que se llama Andrés Junior. Entonces son esos datos, Adela, Germán, que yo creo que hay que subrayar. Insisto, van a pasar reformas para que la ley diga lo que quieren. Yo coincido ahí con lo que dijeron ayer en el debate sobre la reforma energética. Pues esa reforma no la tuvo ni Peña Nieto, mano. Lo único que cambiaron, desafortunadamente, es que ya no existen órganos reguladores y siguen bajo la tara estatista de que CFE tiene que generar energía sucia y cara. Pero bueno, pues si le quitas esa tara, reconocen el aumento de la inversión privada en la generación de electricidad. Reconocen que regresamos a la generación de energías limpias, al fomento de la energía eólica, solar, incluso hasta de otro tipo. Entonces, nos hubiera gustado, por lo menos a mí me hubiera gustado ver en 2013, 2014, en la entonces izquierda mexicana, votando esto. Hubiéramos sacado la reforma energética en 2 semanas y a lo mejor la sacamos, la mejoramos. Es decir, para decirlo pronto, la presidenta va por un lado y Morena va por el otro. La presidenta anda salpicándose de relaciones y complicidades, anda sacudiéndose, mejor dicho, con el crimen organizado para que no se le venga el mundo encima, literalmente el mundo encima. Sí. Y los señores de Morena andan tomándose fotos con el abogado del Mayo y pagándole asesorías, fíjate nada más. Este personaje, uno de los abogados, era uno de los asesores para una política de paz, de reconstrucción de paz. Ya sabemos cuál era su política de reconstrucción de paz. Amnistiar, dialogar, pactar y amnistiar delincuentes. Esa era la política de paz. Eso le da sentido. Ya sabemos de qué se trata, abrazos y no balazos. Por las iniciativas que desde la Comisión de Cultura hacía el abogado del Mayo, un libro que publicó sobre política de la paz, financiado por CONACYT, y las reuniones y encuentros que tenía la Secretaría de Gobernación. Ya sabemos qué querían dejar en paz al Mayo. Bueno, el asunto de los yunes, si les parece, para terminar, Germán, que otra vez están peleando los de Morena por lo mismo. Pues estoy contra el nepotismo, tanto Yunes en Veracruz. Tanto Yunes. A ver, lo conozco desde que era secretario de gobierno de Patricio Chirinos, el gobernador Chirinos. Él era secretario de gobierno ahí, al Yunes papá. Al Yunes hijo ni lo conozco.
Y, y ahí le ganamos el puerto por primera vez al secretario de gobierno que se lo quería, era Roberto Bueno el candidato, creo que ahora anda en MC, no sé, y desde entonces lo conozco bien, y yo creo que es la expresión más clara de esa contradicción de la que ha hablado bien Gil, entre Rocío Nale y Adán Augusto y Noroña, entre los propios senadores que en la sesión del pleno de antier, dijeron que no querían a Yunes en la bancada de Morena. No Sí. bastó con credencializarlo, como bien expresó Gil de Rocha, que esa credencial es una carta de impunidad firmada desde Macuspana para Rocha. Como se decía antes, es una Patente de corso. no patente de corso, un salvoconducto. Salvoconducto. Es un salvoconducto extendido desde la República Hermana de Macuspana y se la mandó con un embajador de Macuspana que se llama López, que apellida López. Y aquí igual, está pasando lo mismo. Entonces le dan una credencial y lo aceptan, y Rocío Nale dice que no, y dice que no por lavado de dinero. Es decir, si lo perdonaron de algo, fue local y mantuvieron el delito federal. Eso dice Rocío Nale, no lo digo yo, nada más lo repito. Entonces, esa es la expresión. Pero también está Murat, ¿eh? También el gobernador Jara dijo lo mismo de Murat. Y el gobernador Jara, también senador como Rocío Nale, y también expresó que por corrupciones y no sé qué. Lo que quiere decir es que la reforma al Poder Judicial la sacaron, con sus palabras, no las mías, las de Rocío Nale y las de Murat, con presunto delincuente. Está empuercada, enmarranada de delitos, según Rocío Nale, la reforma judicial. La reforma judicial nació ¿De la impunidad? de la impunidad, en el estercolero de la impunidad en el que se revuelca Arturo Saldívar. En ese estercolero nacieron los jueces por los que dizque vamos a votar, pero que nadie va a votar directamente por ninguno porque están preseleccionados, por un comité de evaluación, porque están en la tómbola, porque están en un rebaño que pastoreó Noroña y porque se ausentó, y yo espero que esté bien, esto lo digo con toda seriedad, Arturo Saldívar, pero se ausentó de esa evaluación. Pero la avala todo eso, todo ese marranero. Así quiero decirlo con esas palabras, porque no es otro. De ahí están queriendo sacar un poder judicial, y yo vuelvo a decir que vamos a elegir, o van a elegir los de Morena, a los verdugos de las tribus que ganen el Poder Judicial. Este triunfo, entre comillas. A sus verdugos. Este triunfo, entre comillas, de Morena es el principio de la propia tumba. A sus verdugos. Gobernadores, lo voy a volver a decir, los gobernadores tienen que acarrear a 10 millones de personas para no quedarse abajo de la revocación de mandato, a 10 millones de personas que van a votar por sus verdugos, gobernadores, por sus verdugos. Los que van a defender o levantarle su fuero, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Entonces, es la expresión de Yunes y de Murat, de Yunes que me preguntas, es la expresión del estercolero en el que nació la reforma judicial. Lo confesó Rocío Nale, no lo digo yo. Sí, la credencial de Morena se convirtió como aquella vieja charola, ¿no? De los 70s, esa que decía: a todas las autoridades civiles y militares se les requiere prestar todo tipo de asistencia al portador de la presente, ¿no?
Es lo mismo ahora la que decía, a todas las autoridades, impunidad total. Pero yo creo que se está cumpliendo un vaticinio que hacía Carlos Castillo, o planteaba un poco el dilema de abrirnos o cerrarnos en el pan, ¿no? De morir de inanición, por no abrirte a los ciudadanos, no abrir tu padrón, o morirte de empacho, ¿no? De indigestión. Yo creo que lo que le está pasando a Morena es que ya empieza a tener dolores de indigestión. Y es decir, como tuvieron que aceptar todo en el pragmatismo del 2018 de López Obrador y ahora en el pragmatismo de sacar las reformas que implican la colonización por parte de Morena de las instituciones de la República, ahora ya les está empezando a dar unos retortijones, pues, de tener a Yunes y tener a Murat y tener a todos esos adentro de Morena. Es decir, están pagando muy cara la factura de la reforma judicial hoy. La están pagando porque se van a disputar candidaturas y hay que compartir el poder y al partido con ellos. Pero el día de mañana, como bien dice Germán, cuando esas tribus se traduzcan en posiciones en el poder judicial, la tribu de Nale judicial se va a pelear con la tribu de Yunes judicial, y la tribu de Rocha se va a pelear con la tribu de García Harfuch, y así va a pasar, y la presidenta va a tener que sentarse con el señor Saldívar a decir: oiga, dígale al ministro de la Corte que usted puso que necesitamos que nos ayude en esta posición. Mire, presidenta, qué difícil es esta situación, déjenme preguntarles. Yo creo que parte del entuerto en el que estaba Morena es que le abrieron la puerta al partido, dijeron: vamos a reconstruir el régimen de partido hegemónico que tiene, digamos, que monopoliza todas las instituciones de la República. Nada más que el PRI estaba organizado en sectores y más o menos el presidente gobernaba esos sectores. Sí. En Morena, la lógica tribal de la izquierda se está reproduciendo como en el partido, claro. en el partido, en el gobierno y ahora en el poder, y ahora lo llevan al poder judicial, porque no es un partido con institucionalidad histórica. Ese es un movimiento basado en el carisma y la lucha social de López Obrador. López Obrador, una vez fuera de la mesa, ese partido se vuelve un desastre. Y entonces lo único que va a pacificar a Morena va a ser que vuelva el presidente de la República, el presidente López Obrador, y eso implicará, creo yo, el fin de la legitimidad política de Claudia. ¿Por qué? Porque ya no va a mandar ella en la mesa. El poder, por lo menos en la cultura presidencialista mexicana, en la cabecera solo hay uno. Solo hay uno o una. En la silla, claro. Yo creo que lo que está pasando en Morena es que, pues, la silla nunca se ha dejado de ocupar, ahí está, y como dicen, desde Macuspana con sus salvoconductos y embajadores plenipotenciarios. Eso es, yo creo, que el gran problema. Y yo vuelvo a la metáfora. Pues la única que tiene que reafirmar su soberanía es la presidenta de la República. Bueno, muchachos, todavía están a tiempo de venir a Acapulco, ¿eh? Aventarnos de la quebrada con esta de hoy. Yo ayer me iba a aventar por la quebrada. No, vengan al tenis. Están invitados por mí. Muy bien. Qué envidia, y la verdad es que sí. Pero sí, bueno. La verdad que sí. La verdad que ver el mar, qué bahía más bonita, ¿eh? Sí, qué bahía más bonita, la verdad. Pero bueno, nos vemos próximo jueves por allá. Les mando un beso y gracias por todo siempre. Pórtate bien, Adela, pórtate bien. Al contrario, gracias. Gracias. Saludos a todos, buen día. De tu parte, gracias. Oigan, y